parte de la semiología obstétrica. Y ahora, y bienestar fetal, ¿no? Y las pruebas de bienestar fetal. A ver, para avanzar. Nos hemos quedado en las desaceleraciones. Hemos comentado que las aceleraciones, bueno, dentro del, ¿dónde estamos? Dentro de las pruebas de bienestar fetal, hemos visto las pruebas mediante el cardio. Primero hemos visto cómo podemos evaluar a través del autocontrol materno, ¿no? De los movimientos fetales. Después, de lo contrario, si es que la mamá no siente los movimientos del bebé, entonces tenemos que enseñarles a acudir inmediatamente a un centro de salud más cercano, ¿no? Entonces, con el autocontrol de movimientos fetales ya se avanza bastante, ¿no? Dentro de las pruebas de bienestar fetal. La otra prueba, hemos dicho, es la cardiotocografía fetal, que idealmente se hace a partir de las 22 semanas, pero se puede hacer desde las 28 semanas. Y a partir de las 28 semanas, porque desde entonces nosotros ya empieza la maduración del sistema nervioso autónomo, ¿no? Acordémonos que la frecuencia cardíaca tiene un control, ¿no? Tiene un control por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, es importante entonces realizar la cardiotocografía fetal a todos aquellos fetos en donde la mamá nos diga que no ha sentido movimiento, ¿no? Nos va a ayudar para ver realmente cómo está ese bebito. Es una de las pruebas, ¿no? Dentro de varias de las que hemos visto. Entonces, vamos a tener pruebas biofísicas, pruebas bioquímicas, ¿no? Y dentro de las pruebas biofísicas, pues estaba uno de ellos, el autocontrol de movimientos fetales. La siguiente prueba es la vigilancia fetal electrónica, ¿no? A través de la cardiotocografía. Entonces, con la cardiotocografía tenemos dos formas de evaluar. Una a través del test no estresante y otra a través del test estresante o test de Posey que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Las otras pruebas, vamos a tener la ecografía fetal, ¿no? Donde podemos hacer un perfil biofísico fetal. Aparte también se puede hacer la amniocentesis, se puede hacer una amnioscopía, se puede hacer también biopsia de vellosidades cordiales, cordiocentesis y el Doppler, ¿no? La flujometría Doppler es también es uno de los marcadores de bienestar fetal bastante uno de los marcadores de bienestar fetal que nos va a ayudar para poder evaluar al feto. Y dentro de las otras pruebas, estamos las pruebas bioquímicas, ¿no? Donde vamos a tener los procedimientos que se pueden hacer antes del parto, ¿no? Como, por ejemplo, la determinación de hormonas y enzimas en sangre y en líquido amniótico, ¿no? Entonces, y también otros procedimientos que se pueden hacer intraparto, como la determinación del pH y gases en sangre, ¿no? Que se pueden obtener a través de microtomas del cuero cabelludo fetal. Entonces, todas estas pruebas son las que se pueden hacer, ¿no? Bien, ya hemos hablado del autocontrol de movimientos fetales y nos quedamos en la otra prueba, que es la vigilancia fetal electrónica o cardiotocografía, ¿no? Y dentro de la cardiotocografía hemos visto una de las pruebas importantes, que es el NST o test no estresante. Bien, ¿dónde está? Acá. Es esta. Bien, entonces vamos a continuar con la clase para luego hacer trabajo de parto.
¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Bien, entonces parece que sí. Sí. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Habíamos hablado del test no estresante, ¿no? Es parte de la electrocardiografía fetal. Entonces, el test no estresante va a tener tres formas de cómo nosotros vamos a poder definir, ¿no? Uno, un test no estresante puede ser reactivo, no reactivo o insatisfactorio. Cuando diremos que es reactivo, cuando es un feto que esté en buen estado, eso significa que el bebito está con una adecuada frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entre 120 y 160, que tiene por lo menos 2 aceleraciones en 20 minutos, que tiene una variabilidad entre latido a latido de 10 a 25 latidos por minuto, significa entonces que el sistema cardiovascular está íntegro ante estos estímulos simpáticos, ¿no? Entonces, este, con esto puedo yo volver a citar a la paciente en una semana y continuar con sus controles prenatales. En el caso que me salga un test no estresante, no reactivo o indeterminado, significa que ya hay compromiso fetal. Significa que tenemos, por lo tanto, menos de 2 movimientos fetales en 20 minutos y lo más importante es que no hay aceleraciones, ¿no? No hay aceleraciones. El hecho que no hay aceleraciones, eso me tiene que llamar la atención. Este, si no hay aceleraciones, significa o bien que el bebito está bien o que está muy mal. Por lo tanto, mi conducta va a tener que ser estimular a este bebito. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya aceleraciones puede significar simplemente que este bebito esté dormido o que esté en ayuno prolongado, ¿no? Por lo tanto, no tiene glucosa. Entonces, obviamente con esto tenemos que entonces estimular a este bebito para que empiece a hacer movimientos mediante una movilización fetal, mediante el tacto abdominal o una estimulación sónica. Hacemos una estimulación vibroacústica, ¿no? Hacemos sonido al feto para que pueda despertar. Y de lo contrario, entonces tenemos, o haciendo estas maniobras, tenemos que prolongar otra vez otros 20 minutos más para hacer otro monitoreo, ¿no? Viendo si es que este bebito tiene movimientos fetales y principalmente que hay aceleraciones, ¿no? De lo contrario, entonces vamos a tener que hacer el CST. Entonces, el hecho de que sea no reactivo no necesariamente significa que sea patológico. Entonces, puede ser, hay que preguntar para eso, ¿no? De repente la mamá ha estado tomando alguna medicación que está haciendo que el bebito esté somnoliento, ¿no? El uso de drogas, el uso de alguna otra medicación o que esté en ayuno prolongado, ¿no? O que el bebito esté durmiendo simplemente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estimular al bebé. Es como cuando, por ejemplo, nosotros ahora estamos escuchando la clase y de pronto hay un terremoto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nuestro corazón? ¿No? Va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es parte, ¿no? Eso es parte de la estimulación. Entonces, igual tiene que ser con el bebito. Entonces, ante un estímulo, ya sea táctil o sónico, entonces este corazón tiene que empezar a ver aceleraciones o por lo menos el bebito se tiene que mover, ¿no? Entonces, con esto vamos a tener un mejor monitoreo. Caso contrario, si no sucede eso, entonces hacer un test estresante. Y cuando nos sale insatisfactorio, significa que es patológico. ¿Qué significa? Igual que no hay movimientos fetales, igual que en el no reactivo, pero lo más importante es esto, que haya bradicardia, o sea,
puede un bebito estar dormido, ¿no? Pero no haber bradicardia, o sea, ¿qué significa? Que tiene menos de 120 latidos por minuto. Que haya desaceleraciones. O sea, encima que está bradicárdico hay desaceleraciones. Eso significa definitivamente que está patológico, ¿no? Significa, por lo tanto, que ese bebito está haciendo un sufrimiento fetal agudo. Entonces, mi conducta va a depender de qué tipo de desaceleraciones hay. Hemos dicho que hay tres tipos de desaceleraciones, ¿no? A esto le vamos a llamar DIP 1, DIP 2 o DIP 3. DIP 1 será cuando es fisiológico, precoz, que significa que esas desaceleraciones están coincidiendo con las contracciones uterinas. Entonces, en este caso, puedo continuar. Si está en trabajo de parto, no, lo más probable es que sea por eso, ¿no? Y es por las contracciones que hace que el bebito empiece a bajar la cabeza, va a haber una compresión de la cabeza contra las paredes del canal del parto y esto va a generar pues las contracciones uterinas, perdón, las desaceleraciones. Acordémonos que en cada contracción uterina lo que va a suceder es va a haber menos flujo sanguíneo y al haber menos flujo sanguíneo pues obviamente esto va a producir que haya desaceleraciones fetales, ¿no? Pero tienen que coincidir con las contracciones, ¿no? Y también la otra característica es que sean de rápida recuperación. El DIP 2 es hipoxia aguda, ¿no? Y el DIP 3 es una desaceleración variable. Entonces, estas dos, sí, DIP 2 y DIP 3, esos sí son francamente patológicos, por lo tanto, tiene que ir a cesárea. Entonces, habíamos visto acá, ¿no? El DIP 1 es cuando estas contracciones, vean, coinciden, ¿no? Con las desaceleraciones coinciden con las contracciones uterinas. Estos son los DIPs temprano, precoces o fisiológicos, ¿no? Pero vean que tiene una rápida recuperación, ¿no? En cambio, el DIP 2 es el DIP 2 tardío. ¿Por qué? Porque se presentan después de las contracciones. Entonces, este DIP 2, esto sí es patológico, esto significa compresión de los vasos uterinos y por lo tanto esto me está llevando a una insuficiencia uteroplacentaria, ¿no? Es por insuficiencia uteroplacentaria, por lo tanto no le llega buena oxigenación al feto y esto está haciendo que el bebito tenga hipoxia aguda y sufrimiento fetal agudo. Esto significa que debo terminar el embarazo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque en las próximas horas ese bebito se va a morir, ¿no? O en los próximos minutos, ¿no? Entonces por lo tanto, una cesárea de emergencia, ¿no? Porque significa insuficiencia uteroplacentaria. Y el DIP 3 son los DIPs variables, se les dice porque son de diferente comportamiento esas desaceleraciones, no son como estas en las fisiológicas, ¿no? Donde es una bajada, es una caída de la frecuencia cardíaca fetal, pero rápidamente se recupera. En cambio, acá vean cómo la caída dura, a pesar de que podemos decir que es un DIP 1. ¿Por qué? Porque coincide con las contracciones, pero la diferencia es que miren cuánto demora. Demora mucho tiempo para poder recuperarse. O el signo de la W, ¿no? Que intenta recuperarse, pero rápidamente, nuevamente hace otra desaceleración, ¿no? Para recuperarse. Entonces, este es también un signo, ¿no? De compresión de cordón umbilical. A estos son los DIPs variables. Por lo tanto, también significa igual que en los próximos, en el tiempo más corto, ¿no? Ese bebito puede morir. Por lo tanto, tengo que hacer también cesárea de emergencia. Para esto es que me ayuda el monitoreo, ¿no? El monitoreo electrónico fetal. Este monitoreo se puede hacer intraparto y también se puede hacer, eh, no necesariamente en el parto, ¿no? Sino antes, ¿no? Como les decía, a partir de las 32 semanas, pero se puede hacer desde las 28 semanas. Eh, para poder vigilar de mejor manera al feto, ¿no? Y averiguar por qué está sucediendo. Bien. Entonces, vean acá la fisiopatología del DIPS tipo 1,
¿no? Se produce, como les decía, por las contracciones uterinas. En cada contracción uterina va a comprimir la cabeza fetal, ¿no? Entonces, esto me va a producir un reflejo, un estímulo al centro vagal y por lo tanto va a haber una caída de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, este es un DIPS fisiológico. Aquí tenemos otro ejemplo, vean estas desaceleraciones que coinciden, vean, que coinciden, ¿no? Con la frecuencia, que coinciden con las contracciones uterinas, pero vean lo rápido, ¿no? Que es la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, estos son porque la cabecita está bajando, ¿no? Al canal del parto, y esto es normal. Cambio, el DIP tipo 2, pues es una contracción donde la contracción va a comprimir los vasos uterinos, ¿no? Pero, pero es de tal manera que no es como no es como las contracciones uterinas, ¿no? Aquí directamente va a producir una contracción en el cordón umbilical. Esto es por una compresión del cordón umbilical, ¿no? Entonces el cordón umbilical va a hacer, por lo tanto, que disminuye el flujo sanguíneo al feto, no llegando a un nivel crítico, ¿no? De la presión parcial de oxígeno del feto, miren, a 18 milímetros de mercurio. Entonces, esto va a hacer que va a tener que estimular una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Estos son los DIPS 2, ¿no? Que se producen después de las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, aquí hay una contracción, ¿no? Pero va a comprimir todavía el cordón umbilical, ¿no? Y esto va a generarme pues estos DIPS 2, los los DIPS tardíos, ¿no? Que se presentan después de las contracciones uterinas. Aquí está, ¿no? Entonces vean, empieza la desaceleración y se produce esta caída, este decalage, ¿no? Hay un tiempo después de que se produce la contracción uterina. Entonces, estas desaceleraciones también tienen que ser repetidas porque con una no podemos hacer el diagnóstico. Tenemos que tener por lo menos más de 3 de estas contracciones uterinas, más de estos DIPS 2, ¿no? Entonces, para poder catalogarlo como patológico. Si son repetidas más de 3 en 20 minutos, y la característica importante es esta, vean, que tiene que haber, que tiene que haber una duración de más de 45 segundos. O sea, este decalage mide más de 45 segundos, ¿no? O sea, más de 45 segundos y encima que esta frecuencia cardíaca fetal también, esta desaceleración es de recuperación lenta también, ¿no? Entonces, esto me hace el diagnóstico de un DIP2. Lo importante es esto, vean, ¿no? La duración de más de 45 segundos. Y que se presenten por lo menos con más de 3 DIP2 repetidos en 20 minutos, ¿no? Entonces, con esto yo digo que es un DIP2. Aquí están, ¿no? Son de lenta recuperación, ¿no? Son de lenta recuperación. Entonces, estos me tienen que llamar la atención y que sean seguidos. Vean, en cambio, en el DIP1, son de rápida recuperación, ¿no? Cambio acá, vean cómo dura, ¿no? Duran más tiempo, más de 45 segundos. Bien, y las desaceleraciones variables, aquellas que duran más tiempo y que se pueden presentar en forma desordenada de cualquier manera, ¿no? Una de ellas es ¿no? El famoso signo de la W, con una eh, también igual lenta recuperación, ¿no? Por la obstrucción, igual las compresiones del cordón umbilical, perdón, de las contracciones uterinas, nos van a producir una compresión del cordón umbilical, obstrucción de la vena umbilical, y por lo tanto, obstrucción de la arteria umbilical va a hacer que se caiga el gasto cardíaco, cae la presión arterial, y esto nos produce al inicio una taquicardia transitoria, al inicio, y después, con el tiempo, esto se va convirtiendo en una bradicardia fetal,
llegando después, con esta bradicardia fetal, llegando después a presentar estas desaceleraciones. Entonces, lo característico de estas desaceleraciones variables es eso, ¿no? Que al inicio empieza con una taquicardia compensatoria, después una bradicardia fetal, ¿no? Y haciendo desaceleraciones, ¿no? Estas desaceleraciones. Entonces, estos son los DIPs variables, ¿no? Entonces vamos a tener taquicardia, ¿no? Fetal, después bradicardia y con la presencia de estas desaceleraciones, ¿no? En forma de W o estas que son que tienen muy lenta recuperación, ¿no? Entonces, estos son los DIPs variables. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? El signo de la W o estas que tienen demoran mucho tiempo para recuperarse. Entonces, estas tienen que ir a cesárea de emergencia. Bien, entonces, a ver. Entonces, bien. Entonces, nosotros, si por ejemplo nos viene una gestante, a ver, nos viene una gestante, vamos a hacer, de 38 semanas. ¿Ya? Viene, ¿por qué? Porque dice que los movimientos fetales están disminuidos. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer un test no estresante, ¿no? En el test no estresante, si veo, voy a tener 3 tipos de poder catalogar. Si es un feto reactivo, si es un feto no reactivo o es indeterminado, ¿no? Entonces, si yo digo que ese feto es no reactivo, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer una estimulación vibroacústica, eso le llamamos SEVA, estimulación vibroacústica, ¿no? O movimientos abdominales para hacer que el bebito se despierte. Si con esta estimulación, a pesar de esta estimulación vibroacústica, me sigue saliendo no reactivo, entonces en este caso yo tengo que hacer otra prueba que se llama el test estresante, CST, ¿no? O test de Posey. Si por el contrario me sale un feto reactivo, entonces simplemente que ese bebito, si no está en trabajo de parto, que continúes con su control prenatal y que acude en una semana para volver a reevaluarla, ¿no? Un control prenatal. Si me sale indeterminado, o sea, si me sale acá, hemos dicho que es patológico, pero, digamos, me puede presentar un DIP 1, y hemos dicho, ese DIP 1 significa que de repente esa gestante está en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque está haciendo contracciones y coinciden con las contracciones uterinas, entonces simplemente que continúe en su trabajo de parto, ¿no? Pero si tiene un DIP 2 o un DIP 3, entonces estos, esté o no en trabajo de parto, cesárea de emergencia, porque ese bebito se va a morir dentro de los próximos minutos. Entonces me sale test no reactivo, tengo que hacer un CST. ¿A quiénes hago el CST o test de Posey? El CST voy a hacer solamente aquellos fetos que son a término. ¿Por qué fetos a término? O sea, ¿qué significa aquellos que tenemos más de 37 semanas? ¿Por qué? Porque en el test estresante vamos a provocar contracciones uterinas. Entonces, eso no podemos hacer en prematuros, ¿no? Entonces, hago en fetos a término, y bueno, y si es que arranca el trabajo de parto, pues arranca y termina el embarazo, ¿no? Me va a ayudar entonces, ¿para qué? Para ver cómo es el flujo, para ver si ese bebito me va a aguantar o no un trabajo de parto, ¿no? Si está en estas situaciones, ¿puedo hacer esto? Sí, ¿no? Siempre y cuando sea un feto a término, ¿ya? Ese es el test de Posey. Bien, entonces es una prueba de tolerancia fetal a las contracciones, solamente es para fetos a término.
¿Por qué? Porque voy a utilizar oxitocina para poder inducir las contracciones. ¿Qué es lo importante de este test? Que me evalúa la reserva de oxígeno fetal. Para eso me sirve. Entonces, si ese bebito tiene una muy buena reserva de oxígeno fetal, significa que ese feto me va a aguantar un trabajo de parto y podemos entrar en trabajo de parto. De lo contrario, si me sale que no, entonces tendré que terminar pues por vía cesárea, ¿no? Bien, entonces contracciones uterinas. ¿Cuál es la fisiopatología? Comprimen los vasos uterinos, por lo tanto esto igual, disminuye el flujo placentario, disminuye la presión de oxígeno fetal, ¿no? Y vamos a tener estos dos quimiorreceptores a nivel del miocardio y del seno carotidio fetal, ¿no? Donde vamos a tener una estimulación vagal, ¿no? Entonces, esto me va a medir la reserva de oxígeno fetal. Si es normal, entonces, ¿cómo lo catalogo? ¿Cómo lo voy a ver? Como CST negativo. Esa es la forma como voy a evaluar al final, ¿no? Si de lo contrario es me sale que es patológico o me está saliendo un DIP2, se llamará un CST positivo. Entonces, hemos visto que hemos visto, uy, se borró. Bueno, entonces hemos visto que en el caso del NST, hemos visto que acá nosotros al final evaluamos, ¿no? Vamos a catalogar como un NST reactivo, no reactivo o indeterminado. En el caso del CST, al final evalúo como un CST negativo, este es normal, y positivo, este es un CST patológico. ¿Qué significa CST patológico? Que he encontrado o un DIP2 o un DIP variable, ¿no? Eso significa. Entonces, de esta manera yo voy a poder definir, de esa manera voy a poder definir si ese bebito está bien o no, ¿no? Bien, entonces ese es el CST igual, se hace con las mismas características como hemos visto con el NST, ¿no? O sea, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, basal, vamos a evaluar la variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones, movimientos fetales y obviamente acá sí o sí tiene que haber contracciones uterinas. Para eso estoy utilizando la oxitocina, ¿ya? Entonces, para eso me ayuda el test estresante. La otra forma también de evaluar al bebito, vamos a tener con las categorías ACOG. Las categorías ACOG igual con el NST, ¿no? Es otra forma también de poder definir cómo está el bebito o no, ¿no? Entonces, en las categorías ACOG nosotros vamos a decir la categoría 1, cuando es normal, categoría 2, que es que hay una probable hipoxia o indeterminado, y la categoría 3, que es anormal, que o sea, significa que es un sufrimiento fetal agudo. Es igual el NST, solamente que acá la COG es la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, lo define con estas 3 categorías, ¿no? En la categoría 1 normal, la frecuencia cardíaca fetal, ya hemos visto, está entre 120 y 160, la variabilidad está normal, hay presencia de aceleraciones, en esto no hay desaceleraciones, entonces igual mi conducta será pues observación nada más, continuar con el control prenatal, o si está en trabajo de parto, continuar con el trabajo de parto, ¿no? En el DIP3, este es el anormal, o sea, significa que hay sufrimiento fetal agudo, ¿no? Es como cuando catalogamos el NST como NST indeterminado, ¿no? Patológico. En este caso hay bradicardia fetal, no hay variabilidad, ¿vean? Hay presencia de DIP2 o DIP3, o sea, los DIP variables o los DIP tardíos. Hay un patrón sinusoidal y la conducta aquí sí o sí es cesárea. En el 2, este es probable hipoxia, entonces es igual, ¿no? La diferencia es que acá no hay bradicardia, pero sí, miren, hay taquicardia, pero esa taquicardia, como hemos visto en el DIP2, al inicio se presenta como una taquicardia, ¿no? Entonces puede que haga sufrimiento fetal o de repente también
puede ser que no necesariamente sea como una forma de defenderse del feto, sino también que la mamá esté con fiebre. Puede haber taquicardia, sí, entonces está dentro de esta categoría. Entonces, si la mamá hace taquicardia porque está con fiebre, el bebito también obviamente va a hacer taquicardia, ¿no? La variabilidad está disminuida, no hay aceleraciones, entonces puede haber DIP1, entonces si hemos visto que el DIP1 es fisiológico. Entonces mi conducta será aquí para descartar si realmente ese bebito está mal o no, no sé, porque es indeterminado. Mi conducta será hacer un CST, o sea, un test estresante, ¿no? Para esto voy a administrar oxitocina, ¿no? Voy a administrar oxitocina para saber si ese bebito igual me va a soportar o no un trabajo de parto, ¿no? Y hemos dicho que esto solamente se hace en fetos a término. Pero ¿qué pasa en aquellos fetos pretérmino? Entonces, en los fetos pretérmino no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a tener otras técnicas para hacer este perfil biofísico fetal. Uno de ellos es hacer la ecografía. Entonces, en la ecografía, me va a ayudar la ecografía mediante el famoso test de Manning. El test de Manning, ¿ya? Entonces, este test de Manning aquí lo que vamos a evaluar van a ser 5 variables, ¿no? El tono fetal, movimientos fetales, movimientos respiratorios, la reactividad cardíaca. Hemos dicho ya que la reactividad cardíaca es el test no estresante, ¿no? Y el volumen de líquido amniótico. Entonces, con esto, acá me voy a ayudar con la ecografía y un test no estresante más. Para eso tenemos que saber en qué momento aparecen normalmente estas variables. Entonces, acordémonos nuevamente de nuestra de embriología. El primero en aparecer es el tono fetal. El tono fetal aparece a las 8 semanas de gestación. Y hemos visto el tono fetal a qué se refiere, a la actitud fetal. ¿Cuál es la actitud fetal? Hemos dicho, la actitud fetal es la flexión, ¿no? La flexión del feto que hace que donde el feto está en forma de un balón, ¿no? La carita está flexionada hacia el tórax, los miembros inferiores hacia el abdomen, los miembros superiores también están flexionados. Eso significa que ese bebito ya está empezando a madurar, ¿no? Ya está empezando con su maduración. Entonces, acá está el primero en aparecer, por eso es el tono fetal. O sea, desde las 8 semanas ya tenemos que ver un feto que esté en flexión, ¿no? O un embrión. Desde las 8 semanas. Antes, ¿no? Antes el embrión está en extensión, ¿no? Pero a partir de las 8 semanas vean que ya empieza a aparecer el tono fetal. Los movimientos corporales son los siguientes que ya empiezan a aparecer. Claro que la mamá no lo siente, pero ya empezamos a ver movimientos corporales desde las 9 semanas. Nosotros cuando hagamos ecografía, ahí vemos, ¿no? Que el bebito ya empieza a moverse, ya empieza a tener movimientos. En cambio, los movimientos respiratorios ya aparecen recién a las 20 semanas. Y eso lo podemos ver en ecografía, sí, ¿no? Movimientos respiratorios aparecen a partir de las 20 semanas. Y la reactividad cardíaca, hemos dicho ya que esto aparece a partir de las 28 semanas. Y esto lo evaluamos a través del NST. Y finalmente, bueno, esto es la forma como aparece. Y el líquido amniótico, pues el líquido amniótico desde el inicio está, ¿no? Pero esta es la forma de aparición. Para eso está esta regla verde, ¿no? O esta línea verde, esta flecha verde. Entonces, el tono fetal, primero en aparecer, movimientos corporales, luego movimientos respiratorios y luego la reactividad cardíaca. O sea, después la reactividad cardíaca. No es que aparezca recién la frecuencia cardíaca fetal a las 28 semanas. Hemos dicho que la frecuencia cardíaca fetal ya se puede evaluar a partir de las 6 semanas por ecografía, ¿no? Pero la reactividad cardíaca, que es muy diferente, ¿no?
con todas esas variables que hemos visto, con la variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones, aparece ya a partir de las 28 semanas. Y esta línea roja, ¿qué significa? La línea roja significa que de la forma en cómo un niño, un bebito, empieza a defenderse y por lo tanto empieza a alterarse, es al revés. O sea, el primero en alterarse va a ser la reactividad cardíaca. Miren, pero mire, es el último en aparecer, ¿no? El último en madurar, a las 28 semanas. Entonces, ¿quién es el primero que se altera? La reactividad cardíaca. Por eso les decía al inicio cuando hacíamos la fisiopatología. Como una forma de defenderse ante cualquier injuria fetal, la primera forma de defenderse es la taquicardia fetal, ¿no? Después hace bradicardia fetal, ¿no? Luego aparecen las desaceleraciones y luego finalmente la muerte fetal. Entonces hay un tiempo, me da un tiempo para que pueda pasar todo esto hasta la muerte fetal. Entonces, el primero en alterarse es la reactividad cardíaca. Por eso es importantísimo esto, que nosotros tengamos que hacer un test no estresante. Por eso. Después, el segundo en alterarse son los movimientos respiratorios. Ya ese bebito no empieza a respirar bien. Luego, los movimientos corporales, ese bebito ya no empieza, ya no se mueve tanto. Por eso el autocontrol de movimientos fetales, les decía, es importantísimo también, ¿no? Y el último en alterarse es el tono fetal. Y es que ya no hay el tono fetal es una forma de defenderse del feto, ¿no? Significa que ese bebito está bien. Un bebito que está flexionado significa que está bien. Esa es la actitud fetal, ¿no? Esa es la posición fetal, como debe de estar ese bebito, en total flexión de todo su cuerpo, ¿no? Cuando ya el tono fetal se altera, ese bebito ya está muerto. Significa que ya está en extensión, que ya no hay una forma de cómo ese bebito se pueda defender. La última forma de defenderse es el tono fetal. Entonces tenemos todo un tiempo para poder actuar hasta que suceda esto, ¿no? Hasta que el tono fetal empiece a alterarse, hasta que tengamos la muerte fetal. Entonces basta con poder evaluar, hacer una buena evaluación cardíaca, ¿no? A través del NST para ver la reactividad cardíaca. Tengo un buen tiempo para poder evaluar ese bebito. Entonces, les estaba hablando de la ecografía, el test de Manning. El test de Manning, lo que me va a evaluar van a ser estos 5 parámetros, estos 4 parámetros que hemos visto, ¿no? De cómo empiezan a madurar y cómo empieza a alterarse, y el volumen de líquido amniótico. Entonces, ¿por qué le pongo acá agudo? ¿No? Un bebito que empieza a alterarse primero con una alteración cardíaca, ¿no? Y al final el tono fetal, esto significa una hipoxia aguda. Pero el volumen de líquido amniótico significa una hipoxia crónica. O sea, ¿qué significa? Que es el último, significa que está habiendo una insuficiencia útero-placentaria, significa que esa placenta no está produciendo suficiente cantidad de líquido, pero desde el inicio es crónico, es crónico. Entonces, si el volumen de líquido amniótico me empieza a disminuir, ¿no? Significa que ese sufrimiento fetal no es agudo, sino que es crónico, ¿no? Que es crónico. Que se puede reagudizar, sí. Entonces, la disminución del líquido amniótico significa hipoxia crónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo mi perfil de biofísico fetal? Hago una ecografía, ¿no? Hago también un test no estresante y con la ecografía voy a dar una valoración. A cada uno le doy 2 puntos. Si el bebito tiene buena cantidad de líquido amniótico, tiene buena reactividad cardíaca, o sea, es un feto reactivo, el NST me sale que es un feto reactivo, veo en ecografía que hay movimientos respiratorios, que hay movimientos corporales, que ese bebito esté en una buena actitud fetal, ¿no? O sea, que está en flexión todo su cuerpo y tiene un adecuado volumen de líquido amniótico, significa que ese bebito está normal. Es perfecto ese bebé. Entonces, ¿qué hago? Continuamos con el embarazo, ¿no? Pero, ¿me pueden salir 8 sobre 10? Sí, significa que uno de estos parámetros no está tan bien, ¿no? Entonces, 8, 10 es normal, pero con líquido amniótico normal. O sea,
cualquiera de estos, pero no, excepto el tono fetal. Recordemos que el tono fetal es el último en alterarse. De pronto esta reactividad cardíaca no me ha salido 10 sobre 10 o me ha salido 8 sobre 10. Acordémonos que la reactividad cardíaca, a ver acá, los valores están, a ver, acá, ¿no? Si esa calificación me sale de 8 a 10 es óptimo, pero si me sale de 5 a 7, ¿no? De 5 a 7 significa que ese bebito no está tan bien. Entonces me puede salir de repente un 5 a 7 del monitoreo del NST, ¿no? Estamos. Entonces por ahí le puedo dar de repente menos 2 puntos. Entonces le doy 8, pero ese bebito tiene buenos movimientos respiratorios, tiene buenos movimientos corporales, la actitud fetal está bien y el volumen está bien, entonces lo puedo catalogar también como normal, siempre y cuando el líquido amniótico esté normal. ¿Puedo continuar con el embarazo? Sí. Entonces un valor de 8 a 10, un perfil biofísico fetal de 8 a 10 significa que está normal. Pero puede ser también 8 a 10 o menos, pero la diferencia es que hay oligohidramios, o sea, no hay buena cantidad de líquido. Eso ya es patológico. Eso ya es patológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que terminar la gestación. Tengo que terminar la gestación. ¿Ya? Si es hipoxia aguda, igual cesárea. Si es una hipoxia crónica, puedo hacerle dar por parto vaginal. Bien, entonces veamos, por ejemplo, acá una. Bien, supongamos que viene una gestante de 41 semanas, ¿no? Y está post-término. Una gestante de 41 semanas que viene porque los movimientos fetales están disminuidos, ¿no? Y encima nosotros le hacemos una ecografía, ¿no? Le hacemos un NST y el NST me puede salir 8 sobre 10. Le hago el perfil biofísico fetal por ecografía con el test de Manning, ¿no? Y veo que tiene oligohidramios, ¿no? Tiene oligohidramios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si ya tengo 8 sobre 10 y encima tengo oligohidramios y ya tiene 41 semanas, pues ya, ¿no? ¿Cuál va a ser mi conducta? Terminar el embarazo, ¿no? Entonces, termino la gestación. Tengo que terminar la gestación. Pero la pregunta es, ¿voy a terminar por parto vaginal o voy a terminar por cesárea? A ver, ¿termino por parto vaginal o termino por cesárea? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Qué creen? A ver, Doris, Cesárea, doctora. ¿ya? ¿Alguien que diga lo contrario? A ver, ¿qué opina el resto? ¿Qué opina Brandon? ¿Brandon está? A ver, ¿está o no Brandon? Doctora, tenía rotación y se retiró hace poco. ¿Y qué pasó? Solamente a... Ya. A ver, ¿quién quiere opinar? No veo. A ver si alguien está levantando la mano. Doctora, dependería de la reactividad cardíaca, de si los latidos cardíacos están normales o anormales. Ya. Tú querías. Si el latido cardíaco está... Pero hemos dicho, el test no estresante sale 8 sobre 10. O sea, significa que está bien, ¿no? Solo la diferencia es que tiene oligohidramios.
Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tiene oligo y está con 8/10. Tengo que hacer un CST, acuérdense. Me sale esto, tengo que hacer un CST. Provoco las contracciones. Si en las contracciones, y con las contracciones me sale un CST positivo, digamos. Si me sale un test positivo, va a depender de esto, ¿no? Si me sale un CST positivo, y hemos dicho que positivo es patológico. Si es patológico, ese bebito no va a aguantar el trabajo de parto. Entonces, ¿qué termino por? Cesárea. Pero si me sale el CST negativo, o sea, que con las contracciones, a pesar de las contracciones, a pesar de los oligohidrámidos, no me hace desaceleraciones, o sea, no hace DIP 2, no hace DIP 3, no, o sea, no son DIPs patológicos, entonces ese bebito significa que me va a aguantar el trabajo de parto, por lo tanto vamos a terminar por parto vaginal, ¿ya? Por parto vaginal. Esa es la forma como yo tengo que evaluar a mis pacientes. ¿Está bien? Porque no todo es cesárea. No todo es cesárea. ¿Ya? No todo es cesárea. Por el contrario, supongamos que me sale un feto o tengo una gestante más de 38 semanas, ¿no? Supongamos. Una gestante de 38 semanas, me sale un NST de 8/10 igual, pero no tiene oligohidrámenos, tiene un líquido normal. Igual, mi conducta va a ser la misma. Tengo que hacer un CST, ¿no? Si es que ha venido por problemas, digamos que el bebito no se mueve, o el NST no me sale tan bien, 8/10, o me sale un DIP, me sale un NST de 7/10, o sea, significa que no es reactivo. Si no es reactivo, igual le tengo que hacer un CST, ¿no? CST. Como es a término, 38 semanas, igual, ¿no? Le hago un CST. Si el CST me sale positivo, cesárea. Si me sale negativo, parto vaginal. ¿Ya? Entonces todo va a depender de quién, del CST. Porque el problema es que el NST, si bien es muy bueno, me ayuda a predecir, sobre todo cuando sale un NST no reactivo, lo más probable es que ese bebito esté mal. Entonces me ayuda bien, pero el problema es en los NSTs que me salen, los NSTs que me salen bien, ese bebito está bien. En los NSTs que me sale alterado, o sea, menos de 8/10, me sale un NST, digamos, de 7 o 5/10, no necesariamente significa que ese feto esté mal. Entonces, para eso me ayuda el CST, ¿no? O sea, el problema del NST es que no tiene muy buena sensibilidad. Y lo malo es que me conduce a muchos errores y por eso es que han aumentado la cantidad de cesáreas, ¿no? Ha aumentado la cantidad de cesáreas. Eso es lo malo del test no estresante. Eso es lo malo del test no estresante. Pero cuando sale, cuando sale que está bien, ese bebito está bien, definitivamente, ¿no? Está bien. El problema es en el indeterminado, ¿no? En esos. Entonces, ¿con qué me tengo que apoyar? Con el CST, ¿ya? Con el CST. Entonces, vean, esta es con ecografía como yo me puedo ayudar también. Bien. Entonces, es lo mismo, ¿no? Como hemos visto en el NST, ¿no? Buen pronóstico cuando va a tener una adecuada frecuencia cardíaca fetal, o sea, los valores ya sabemos, entre 120 y 60, la variabilidad adecuada, las aceleraciones están presentes, desaceleraciones, y hemos dicho que solamente el DIP 1 es fisiológico. Y si ante la prueba del CST o test de POSE tengo presencia de DIP 2 en menos de 20% de DIP 2 en 10 contracciones, o sea, no hay mucho, no hay DIP 2, o sea, hay pocos DIP 2, entonces puedo todavía decir como buen pronóstico. Ahora, se le puede hacer microtomas si está en trabajo de parto, ¿no? pH de la cabecita del bebé, y si está entre 7.25 y 7.45, no me preocupo. Si la saturación de oxígeno está en más de 30%, tampoco es buen pronóstico. Pronóstico intermedio, cuando empieza a tener ya taquicardia fetal. La variabilidad es mínima, miren cómo empieza a disminuir. Puede que no haya aceleraciones, ¿no? Pero ya empiezan a ver los dips umbilicales, ¿no? Que son los DIP 2. Y al CST hay DIP 2 en 10 contracciones, 20 a 30% de los DIP 2 son DIP 2, perdón, ¿no? Entonces, este es tu pronóstico intermedio. Mal pronóstico,
Miren, el mal pronóstico sobre todo son las bradicardias fetales, que no haya aceleración, que no haya variabilidad, que no haya aceleraciones, esto es de muy mal pronóstico, ¿no? Las desaceleraciones, presencia de DIP2, y si le hacemos un CST y esos DIP2 son más del 30% en 10 contracciones, pues ya eso es de muy mal pronóstico. Entonces, este sí tengo que terminar inmediatamente por cesárea de emergencia, ¿ya? Porque acá le estamos haciendo el CST, vean. Entonces, veo presencia de más de 30% de DIP2 en 10 contracciones, pues ese es ya de muy mal pronóstico, sobre todo cuando me presentan las desaceleraciones. ¿Y qué tipo de desaceleración? DIP2 o DIP3, ¿no? Bien. Entonces, esa es otra forma también de poder evaluar al feto. La otra es la amniocentesis. ¿En qué consiste la amniocentesis? En que yo voy a través de una aguja voy a sacar, ¿no? Líquido amniótico y voy a hacer ese estudio de líquido amniótico. Me va a ayudar para hacer diagnóstico y tratamiento precoz. También me ayuda para hacer cromosomopatías, para poder estudiar el líquido amniótico entre las 12 y 18 semanas, sobre todo para las cromosomopatías. En ese caso me ayuda, ¿no? Y también eso es en forma precoz. Y cuando es tardía me ayuda para la maduración pulmonar, ver si ese bebito ha madurado pulmón o no. Acordemos que la maduración pulmonar empieza a las... ¿Cuántas semanas? Doris, ¿a las cuántas semanas empieza la maduración pulmonar? A los 28, doctora. 28, creo. Marcia Venus. Marcia. Doctora, ¿me escucha? Sí, a ver, Marcia. Doctora, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Uy, no estás atenta. No, doctora, es ¿A que estoy las con mala cuántas? señal. Ya. ¿A las cuántas semanas comienza la maduración De la pulmonar? maduración pulmonar. Doctora, ¿A las cuántas a las, semanas empieza la maduración pulmonar? es- a las, a las 4 semanas, doctora. ¿Perdón? ¿No me escucha, doctora? No, no, ahora sí, dime. ¿A las cuántas Doctor, semanas? doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿A A las las, cuántas semanas? a las 34 semanas, doctora. Muy bien, a las 34 semanas, Doris. Sí, A las disculpe, doctora, es que 34 mi señal semanas. está muy mal. Ujú, muy bien. Muy bien. 34 semanas empieza la maduración pulmonar. ¿Ya? Entonces, para eso me ayuda, ¿no? Puedo hacer un estudio de maduración pulmonar. Entonces, aquí lo que vamos a medir, pues, es la lecitina esfingomielina. Eso ya lo han visto en embriología, ¿no? Entonces, para eso me ayuda. Entonces, los diagnósticos me van a ayudar para hacer una cromosomopatía precoz, maduración pulmonar y su inmunización RH. También me puede ayudar para tratamientos, sí, en el caso de polidramnios agudo, por ejemplo, ¿no? Si hay un polidramnios agudo que incluso le puede llegar a producir disnea a la mamá porque es tanto crece el abdomen de la mamá, ¿no? Que no permite por el polidramios, que no permite que la mamá pueda respirar adecuadamente. Entonces, se hace un drenaje, sí, con la amniocentesis, ¿no? De la cantidad de líquido. Bien. Entonces, ¿y qué cosa es lo que vamos a evaluar, no? La relación entre la lecitina y esfingomielina, ¿no? Ese es el método que más utilizamos, ¿no? ¿Y en qué casos me pueden alterar la maduración pulmonar? Cuando hay hipertensión arterial crónica, la preeclampsia, ¿no? La restricción de crecimiento intrauterino por preeclampsia, también puede ser por TORCH,
la ruptura prematura de membranas prolongada, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de cocaína. Y retrasan la maduración pulmonar, la diabetes mellitus descontrolada, la inmunización RH, hernias diafragmáticas, ¿no? Entonces, para eso me ayuda la amniocentesis. ¿Qué otros estudios más puedo hacer aparte de esto? Pues tengo que hacer la ecografía Doppler. El Doppler, la ecografía Doppler es también otro estudio que me ayuda para poder valorar el bienestar fetal. Entonces, en el Doppler, qué raro que... En el Doppler, ¿no? En el Doppler de las... ¿Qué es lo que vamos a hacer el estudio? De la arteria cerebral media, ¿ya? La arteria cerebral media. Para eso tenemos que recordar el polígono de Willis, ¿no? Para eso tengo que, puedo hacer el estudio Doppler y lo que medimos es el índice de pulsatilidad. Hay una serie de tablas, ¿no? Unas tablas donde podemos comparar de acuerdo a la edad gestacional y esto me va a dar una predicción de cómo está el bebito, ¿no? Es de acuerdo al percentil en que se encuentra. Si el percentil de la arteria cerebral media para esa edad gestacional, el percentil de la arteria cerebral media es menos del 5%, significa que ese bebito está mal. Significa que tengo que hacerle un Doppler nuevamente a las 24 horas, ¿no? Entonces, para eso voy a ver una serie de figuras, o perdón, de evaluación Doppler, ¿no? Tengo que hacer una evaluación Doppler para ver en qué grado de insuficiencia útero-placentaria está. ¿Con qué más me apoyo? Con el Doppler de la arteria umbilical. Con estos dos, ¿no? Me va a ayudar, voy a sacar un índice, que es el índice cerebro-placentario. O sea, me mide la cantidad de flujo sanguíneo que está llegando de la placenta al cerebro. Por eso es que mido estos dos, la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Si ese índice cerebro-placentario igual es menos del 5%, entonces también significa que ese bebito está mal, es un Doppler alterado, ¿no? Entonces, aquí, ¿a quiénes voy a hacer? A todos esos fetos prematuros, puedo hacer a todos, ¿no? Principalmente a los prematuros, donde no puedo utilizar el CST. Ahora, en los atérminos también puedo usar. Tiene un muy buen valor, muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Entonces, ¿con qué me apoyo bien? Con el Doppler. Doppler de arteria cerebral media y Doppler de la arteria umbilical. Y eso lo vamos a ir viendo después a medida que poco a poco cuando hagamos restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Es la forma de cómo yo puedo evaluar el bienestar fetal. Bien. Hasta ahí con las pruebas de bienestar fetal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, todo está claro. ¿Bien? ¿Se entendió ahora sí? Sí, doctora, todo entendido. Ok, entonces, empezaremos vamos 4 de la tarde, con la exposición de sus compañeros. A ver, ¿quiénes iban a exponer, por favor? Sí, doctora, lo voy a presentar la pantalla. Muy bien, Joaquín, pueden empezar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros.
En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre la fisiología, periodos del trabajo de parto y mecanismos del trabajo de parto. Siguiente, por favor. Ya, definición. Vamos a ver que va a ser un periodo que inicia con actividad uterina regular hasta la expulsión de la placenta. Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por contracciones uterinas potentes y dolorosas que producen una dilatación del cuello uterino y hacen que el feto descienda por el conducto del parto. Siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a tener las fases del parto, que van a ser 4. Estas no deben confundirse con las etapas clínicas del trabajo de parto, ya que estas tienen tres fases, ¿no? La primera fase va a ser la inactividad, que es el preludio del parto. Esta es una falta de respuesta contráctil al ablandamiento y un ablandamiento cervical. La fase 2 o de activación es la preparación para el trabajo de parto. Acá vamos a encontrar la preparación uterina para el trabajo del parto y la maduración cervical. En la fase 3 o de estimulación, acá se dan los procesos del trabajo de parto. Vamos a encontrar lo que es la contracción uterina, la dilatación cervical, la expulsión fetal y la placentaria, ¿no? Vamos a encontrar acá las 3 etapas del parto. Y en la fase 4, que es la involución, acá es la recuperación del parto y vamos a encontrar lo que es la involución uterina, la reparación cervical y la lactancia. Siguiente, por favor. En la fase 1 vamos a encontrar la inactividad uterina y la maduración cervical. El objetivo vamos a ver que es la conservación del producto. Siguiente, por favor. Ya. En la inactividad uterina vamos a ver que va a comprender el 95% del embarazo. Vamos a encontrar la estabilidad del músculo liso y la integridad estructural del cuello uterino. Acá va a haber una falta de capacidad de respuesta miometrial y encontramos las contracciones de Braxton Hicks, o trabajo del parto falso de baja intensidad, ¿no? Siguiente, por favor. En el ablandamiento del cuello uterino vamos a ver un aumento de la distensibilidad ística, aunque el cuello este se va a encontrar firme y resistente. Vamos a ver que el cuello uterino, como funciones, tiene lo que es la barrera, una competencia uterina, la coordinación de los cambios de la matriz extracelular. El cuello uterino en personas no embarazadas, este va a estar cerrado y firme. Y en el final de la gestación, este se va a descender con facilidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Paquito, siguiente, por favor. En los cambios estructurales durante el reemplazamiento, vamos a encontrar un aumento de la vascularidad, una hipertrofia estromal, una hipertrofia e hiperplasia de las células glandulares. También encontramos lo que son cambios de la composición de la matriz extracelular, que se va a estar compuesto por colágeno, y también vamos a encontrar lo que es la fuerza y la flexibilidad. El factor de transcripción relacionado con la microtalmia va a ser también la competencia uterina, y también vamos a encontrar que este va a bloquear los genes en la dilatación del cuello uterino y de parto. A ver, antes de que pases de... Bien, acá, jóvenes, es importante lo que dice su compañero. Lo importante de todo lo que está sucediendo durante toda la gestación no es que aumente el número de células, sino, como dice acá, hay una hipertrofia y una hiperplasia de las células glandulares. Esto en el cérvix, ¿no? Y en general en todo, ¿no? O sea, no hay un aumento de las células, ¿no? Sino hay una hiperplasia y una hipertrofia. Y acá tiene muy buena
tiene que ver mucho el colágeno que imagino ya nos va a explicar su compañera, en la dilatación del cuello uterino. Muy bien, sigue por favor, Sadali. Siguiente, por favor. Ya. En la fase 2 encontramos lo que es la preparación para el trabajo de parto. También es el despertar o la activación del cuello uterino. Durante las últimas 6 a 8 semanas de embarazo se da esta fase. Las modificaciones de esta fase pueden precipitar el trabajo de parto prematuro o tardío. Siguiente, por favor. Los cambios miometriales. Acá vamos a encontrar proteínas relacionadas con la contracción, que vamos a ver que va a haber un aumento en el número de los receptores de la oxitocina. Va a haber un incremento de la conexina 43, que van a ser uniones, que van a estar unidas por las uniones CAT entre las células del músculo liso. Esta va a aumentar la capacidad de las respuestas de las uterotoninas, y también vamos a encontrar un aumento de los receptores F para las prostaglandinas. La formación del segmento uterino inferior se va a dar la formación del segmento uterino inferior a partir de lo que es el istmo, y acá la cabeza fetal va a descender hasta la entrada pélvica o incluso a través de ella. Siguiente, por favor. En la maduración del cuello. Vamos a encontrar que aquí conduce a la disminución de la resistencia y la dilatación del cuello uterino con el inicio de las contracciones. Va a cambiar la cantidad total y la composición de las proteoglucanas y también de los glucosaminoglucanas. El cuerpo uterino vamos a encontrar el músculo liso, y en el cuello uterino va a predominar lo que es el tejido conjuntivo, que va a estar compuesto de fibroblasto, epitelio y de células musculares lisas. Siguiente, por favor. Ya. En el epitelio endocervical, acá vamos a ver que van a proliferar lo que son las glándulas endocervicales y van a ocupar un gran porcentaje significativo de lo que es la masa cervical. En el conducto endocervical vamos a tener lo que es el epitelio cilíndrico, que va a ser el secretor de moco. Aquí encontramos las centinelas para poder reconocer a los antígenos, y también encontramos la expresión de los receptores TOL. En el epitelio estratificado vamos a ver que este va a proteger contra las invasiones de los microbios. Encontramos también lo que es las claudinas 1 y 2, que van a regular lo que es el mantenimiento de la función de barrera y también el transporte paracelular de lo que son los iones isolutos. Siguiente, por favor. Ya. En el tejido conjuntivo cérvico-uterino, el colágeno va a terminar, es un determinante de la disposición estructural de la matriz extracelular. Vamos a encontrar el tipo 1, 3 y el 4. Estas van a estar degradadas por las metaloproteinasas. En lo que es el glucosaminoglucanas, encontramos lo que son el hialuronano de alto peso molecular. Este va a incrementar la viscoelasticidad y la desorganización de la matriz. Y en el hialuronano de bajo peso molecular va a tener propiedades proinflamatorias, que estos van a aumentar en la labor de parto y en el puerperio. En proteoglucanas, al menos 3 van a ser ricos en leucina. Estos van a interactuar con el colágeno y van a influir de una manera en el empaque y en el orden de las fibrillas. Encontramos también lo que son cervix, membranas fetales y en el útero. En los cambios inflamatorios, vamos a encontrar una invasión estromal de las células inflamatorias, que estas van a liberar proteasas, que van a degradar lo que es el colágeno y otros componentes de la matriz. Siguiente, por favor. Ya. Acá encontramos una figura. En esta figura vamos a ver lo que es la arquitectura de la fibra del colágeno. Estas se van a reorganizar en la fase 1 y 2 del parto, para poder permitir un aumento gradual en lo que es la mecánica del cuello uterino. Una fibra de colágeno se va a componer de muchas fibrillas, como vemos en la imagen. Estas van a estar reguladas por pequeños proteoglicanos, como la decorina, y también por la densidad de los enlaces cruzados del colágeno. En la fase 1, el tamaño de esta fibrilla va a ser uniforme, y estas fibrillas van a estar bien organizadas.
pero va a haber una disminución en la densidad del intracruzamiento que van a tener estas. Y durante la maduración cervical, que va a ser la fase 2, el tamaño de esta fibrilla va a ser menos uniforme y el espacio de las fibrillas del colágeno van a ser mayores y va a estar más desorganizado. Siguiente, por favor. Luego tenemos la inducción de la maduración cervicouterina. Acá encontramos la aplicación directa de la prostaglandina, la E2 y la F2A, y la administración de los antagonistas de la progesterona. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver en la parte de la fisiología del trabajo de parto, especialmente cuáles son el rol que va a cumplir el feto en el inicio del trabajo de parto. Vamos a ver que durante toda esta exposición, en la parte de fisiología, hay un montón de cascadas fisiológicas que se conocen como feedback positivo, que si recordamos de fisiología se refieren a diferentes cascadas fisiológicas en las que un estímulo, en lugar de inhibir a su predecesor, lo potencia, generando así un estímulo o una acción fisiológica cada vez más potente. Este es el primer ejemplo en el que vamos a verlo, es en cuanto al el inicio del trabajo de parto por medio del feto. Aún no se conoce exactamente cuál es el desencadenante exacto en los humanos, pero lo que se ha visto es que va a haber un feedback positivo entre la liberación de CRH, que va a producir una liberación de ACTH de la hipófisis del feto, y esto va a aumentar, por supuesto, el volumen o los volúmenes de cortisol fetal. A su vez, estos van a ser captados por los trofoblastos en la placenta, y esto va a generar a su vez de vuelta una liberación mayor de CRH. ¿Esto qué hace? Sobre todo si vemos el gráfico de la derecha, hace que los niveles de cortisol fetal, que son los que se van a elevar, van a generar principalmente tres funciones. Van a aumentar la oxitocina a nivel de la placenta y van a aumentar la actividad de la fosfolipasa A2, que si recordamos de farmacología se encarga sobre todo de generar ácido araquidónico, y a través de las ciclooxigenasas van a generar prostaglandinas, que son justamente las que van a estimular las contracciones uterinas. Es así que el cortisol fetal, que ya se había elevado, de igual forma va a potenciar su actividad de esta ciclooxigenasa. Esto, como decía, aumenta la cantidad de prostaglandinas, sobre todo de la E2 y la F2 alfa, que aumentan las contracciones uteroplacentarias. Asimismo, el aumento del cortisol fetal, como ya habíamos dicho, va a aumentar a su vez la liberación materna de CRH. Entonces, como vemos, esas son las tres principales funciones que va a cumplir el organismo como el organismo del feto para colaborar en la fisiología del inicio del trabajo de parto. Esto es lo principal, la cascada positiva de CRH. Otros mecanismos que se han propuesto son el estiramiento uterino, que vamos a verlo más adelante a qué se refiere cuando hablemos de la primera parte del trabajo de parto, que va a generarse un aumento, un mayor número de conexinas, así como un aumento de receptores de oxitocina, como había mencionado mi compañera. Esto como lo vemos porque en los pacientes que tienen embarazos múltiples o hidramnios en los que hay un mayor volumen del útero, tienen un mayor riesgo de parto prematuro. Entonces se ha teorizado que el estiramiento uterino también va a generar o va a servir como un trigger, digamos, para iniciar el trabajo de parto. El otro factor que se ha propuesto es el factor surfactante pulmonar o activador de plaquetas, ya que se ha visto que la proteína de surfactante A, al menos in vitro, inhibe selectivamente a la prostaglandina F2 alfa. Asimismo, como la senescencia de las membranas fetales. Se ha visto que la senescencia va a generar, por supuesto, que los tejidos sufran estrés oxidativo por el mecanismo de muerte mismo de las células, y esto va a producir un entorno celular que los investigadores han denominado como fenotipo secretor asociado a senescencia, que va a ser un estado de inflamación estéril que activa diferentes cascadas bioquímicas en la decido y el miometrio que van a estimular la contracción del útero. Entonces, esos tres mecanismos se han propuesto, pero el más importante siempre es la cascada de feedback positivo de CRH que ya habíamos mencionado. En cuanto a la fisiología del útero durante el trabajo de parto, como mencionaba mi compañera, si vemos en este gráfico, esto representa la contractilidad uterina y la parte de abajo representa el tiempo. Como vemos, el útero va a pasar de un estado quiescente en el que
Con el pasar del tiempo va a aumentar pues, progresivamente la contractilidad y más o menos por la etapa esta de la curva ascendente que vemos es donde va a empezar el inicio del trabajo de parto. Y esto va a estar mediado, como ya sabemos, por progesterona, prostaglandinas y durante el proceso mismo del trabajo de parto, los factores bioquímicos más importantes van a ser las prostaglandinas y la oxitocina. Pasando, por supuesto, después a un estado de involución y de retracción de su tamaño, como vamos a ver también posteriormente. Entonces, en la primera etapa del trabajo de parto, el inicio, lo que vamos a ver es que hay que diferenciar entre las contracciones normales del tercer trimestre, que son conocidas como las contracciones de Braxton-Hicks, que no son dolorosas y suelen ser de corta duración, y estas debemos diferenciarlas de las contracciones que sí pertenecen a un inicio del trabajo de parto, que van a caracterizarse porque sí son dolorosas. Estas a su vez van a causarse se ha teorizado que el dolor en estas contracciones es causado por una hipoxia del miometrio, por la contracción que genera por supuesto, un cierre de los vasos sanguíneos, asimismo como por compresión de ganglios nerviosos, por la misma compresión del tejido muscular, por un estiramiento peritoneal, y la teoría más aceptada es por el estiramiento cervical, como vamos a ver más adelante. Justamente el estiramiento cervical va a ser uno de los principales procesos fisiológicos de la primera etapa del trabajo de parto. Esto se conoce como el reflejo de Ferguson, que vamos a ver que justamente también se traduce en una especie de... Doctora, disculpe, ¿se me escucha? Sí, ahora sí se te escucha, Joaquín. Gracias, doctora. Como decía, el estiramiento cervical o reflejo de Ferguson va a ser también un proceso fisiológico muy importante en esta etapa del trabajo de parto, que básicamente se va a basar en que la cabeza fetal, vamos a ver, que progresivamente va a empezar a empujar y distender, va a realizar un movimiento de distensión del cérvix. Esta distensión del cérvix va a mandar impulsos nerviosos al cerebro. El cerebro, al recibir estos estímulos, va a realizar una liberación mayor de oxitocina por medio del hipotálamo. Esta oxitocina se libera al torrente sanguíneo y llega al útero y estimula más contracciones, y esto hace empujar, por supuesto, más al feto contra el cérvix. Esto dilata más el cérvix y se repite el ciclo. Esto, como vemos, es un círculo de feedback positivo y esto va a generar con el paso del tiempo que aumente la velocidad de contracciones, llegando a ser durante el trabajo de parto de 30 a 90 por segundo con un promedio de duración entre contracción de 1 minuto. Bien, lo siguiente es que vemos que durante el inicio del trabajo de parto, el útero se va a dividir en dos segmentos. Un segmento activo o superior, que es el más dilatado, y un segmento pasivo o inferior. El límite entre estos dos segmentos se va a denominar anillo de retracción fisiológica. Entonces, este segmento activo, que es el que vemos más voluminoso en la parte superior, va a ser, como dijo, superior, más firme y va a ser el que se va a contraer. Este no se relaja después de las contracciones. Es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque cada contracción nueva inicia donde terminó su predecesora. Es por ello que al llegar a un límite de dilatación máxima del útero van a empezar estas contracciones en el segmento activo, que va a hacer que justamente el hecho de que no se vuelva a dilatar el tejido después de contraerse va a aumentar progresivamente la presión intrauterina y eventualmente esto va a empujar al bebé hacia afuera, que es lo que queremos, por lo que el tejido también se va a volver progresivamente más grueso. En comparación, el segmento pasivo, que es el inferior, va a ser, como digo, inferior, suave, eso quiere decir más flexible, y va a ser el que se distiende. Dicen, por supuesto, que se relaja y se distiende progresivamente. Como vemos en la imagen de más abajo, aquí podemos observar que inicialmente el tejido, la porción activa o superior, está dilatada y grande, y la porción inferior se encuentra más junta, digamos, y es más delgada. En cambio, con el pasar del tiempo, la porción activa va a ir contrayéndose y disminuyendo su tamaño, mientras que el segmento pasivo va a ser el que va a ceder, por supuesto, y se va a dilatar para que, por supuesto, pueda salir el feto conforme vaya avanzando el trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son los cambios cervicales que van a suceder? Esto, por supuesto, en el segmento pasivo o segmento inferior del útero. Van a ser dos. Uno es el borramiento y otro es la dilatación. El borramiento se va a referir a la disminución en el espesor del cérvix.
vamos a ver que va a haber un acortamiento progresivo de las fibras del orificio cervical interno, mientras que las fibras del orificio cervical externo permanecen temporalmente sin cambios en esta etapa. El borramiento es lo que va a causar la expulsión del tapón mucoso. Como observamos en la imagen de la izquierda, lo que nos referimos con el borramiento es la disminución del espesor, que observamos que aquí se observa un poco más grueso, aquí eventualmente más delgado, y aquí ya es, por supuesto, es delgado como una hoja de papel, lo que se refiere el libro. Y la dilatación, que es el otro cambio que va a suceder, esto se va a referir no solo, a diferencia de la disminución del espesor, que es el borramiento, en este caso se va a referir al aumento del diámetro del orificio cervical. ¿Esto a qué se debe? A que las contracciones de la porción activa, que está por encima, más una menor resistencia de la porción pasiva por sus características tisulares mismas, van a generar una especie de tirón centrífugo hacia el cérvix. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la presión de todos lados va a ceder, por supuesto, la zona más flexible, la zona que tenga menos resistencia. Y así, por medio de este tipo de presiones, va a generar que el saco amniótico, como observamos en esta imagen del centro, actúe como una cuña que va a separar las paredes de los orificios cervicales, tanto externo como interno, aumentando así su diámetro. A eso se refiere la dilatación. En cuanto a la fisiología durante el trabajo de parto durante la segunda etapa, vamos a ver que este gráfico de aquí está basado en la curva de Friedman y que va a correlacionar justamente en esta parte de acá, la línea de abajo, observamos que es la dilatación cervical, que con el tiempo va a mantenerse en un estado prácticamente igual hasta que sucede una etapa de pendiente máxima que va a referirse justamente a la parte en la que esté más dilatado el cérvix y después llega a un tope en el que ya no se puede dilatar más. Por otra parte, la línea superior lo que nos va a representar es el descenso fetal, que se correlaciona justamente con la dilatación del cérvix. En el caso del descenso fetal se va a mantener prácticamente igual hasta que la dilatación cervical entre en una fase de pendiente máxima en la que justamente el feto va a empezar a descender. Y cuando vemos que la dilatación cervical se encuentra en su punto máximo, es justamente donde el feto va a descender a mayor velocidad o va a alcanzar su fase de pendiente máxima. Esto es en cuanto a la segunda etapa. Después de que ya sucedió la expulsión del feto, vamos a ver cuál es la fisiología para que se expulse la placenta y las membranas fetales. Esto sucede inmediatamente después del parto y va a suceder justamente porque el tamaño uterino, como decíamos, la parte activa no va a volverse a dilatar, sino que reduce su tamaño. Pero sin embargo, la placenta que se encuentra ahí adentro no va a reducir su tamaño. Es por ello que disminuye el área de implantación placentaria, como observamos en la imagen de la derecha. Inicialmente el útero se encuentra así dilatado, por lo que la placenta puede estar implantada en toda esta área, pero al momento de contraerse el útero, disminuye esa área y por supuesto lo empuja la placenta hacia afuera. Esto va a causar que la placenta se engrose, sobre todo en la zona donde está implantada, y esto genere tensión en su zona más frágil, que va a ser la decidua en su porción esponjosa, provocando un desprendimiento eventual de la placenta. Y este desprendimiento puede seguir dos mecanismos descritos, que son, uno es el mecanismo de Schultz, que es el más frecuente, y otro es el mecanismo o desprendimiento por el mecanismo de Duncan. El desprendimiento por el mecanismo de Schultz va a ser cuando la placenta se desprende por su porción retroplacentaria. Esto quiere decir que el sangrado va a realizarse detrás de la placenta. Y esto que genera, como observamos en la imagen de aquí, que la sangre que está saliendo se acumule en la cara interna de la placenta, por lo que el sangrado también va a ser menor y va a ser tardío. Pero ¿qué pasa si es que la placenta se desprende no por atrás, sino por un costado? Esto genera que la sangre no se acumule como aquí en un bolsillo, sino que salga, y esto es el mecanismo de Duncan, que la superficie materna de la placenta es la que se va a visualizar cuando se expulse la placenta y va a generar, por supuesto, un sangrado más abundante por la vagina. Joaquín, la anterior imagen, por favor. Antes de que empiece la anterior imagen. Ya. ¿Y cuál es la fisiológica? ¿Schultz o Duncan? Schultz, doctora, Schultz es el más frecuente. ¿No? Es la más fisiológica. Entonces siempre tenemos que hablar de lo más fisiológico, lo más frecuente, ¿no? Porque esa va a producir menos sangrado. En cambio, de Duncan, más sangrado, ¿no? Muy bien. Ya, Joaquín, gracias. Continúa. Doctora, buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaremos sobre lo que es el mecanismo del parto. Al comenzar el trabajo de parto, tiene que haber mucha relación lo que es la posición del feto en relación con el canal del parto, que es fundamental para el tipo de nacimiento que tendrá el bebé. Y eso se debe definirse desde la etapa inicial del trabajo de parto. Esto van a incluir procesos
Entre ellos van a ser la situación, que es la estática fetal, la presentación, la altura o actitud y la posición del feto. Dentro de la situación fetal, esto va a tener una relación entre el eje longitudinal del feto y la de la madre. Y bueno, y en ocasiones los ejes fetales materno se cruzan en un ángulo de 45 grados, lo cual genera una situación oblicua. Esta última es algo inestable y se convierte tanto en longitudinal o transversal en el curso del trabajo del parto, ¿no? Y se menciona también que más del 99% de los trabajos de parto, la situación es longitudinal al término. Y dentro de los factores que predisponen lo que es a una situación fetal transversal van a ser lo que es la multiparidad, las placentas previas, los polidramios y las anomalías uterinas. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, en cuanto al otro, en otra situación vendría a ser la presentación fetal, donde se puede percibir a través del cuello uterino por lo que es el tacto rectal, el tacto vaginal. Y esto se va a clasificar según su relación entre la cabeza y el cuerpo del feto, y por lo general la cabeza se flexiona de modo que el mentón toque el tórax, ¿no? Entre la presentación vamos a tener dos tipos, una presentación cefálica, que va a tener dos polos, un polo podálico y un polo cefálico. El polo podálico está conformado generalmente por las nalgas, las extremidades, y es más voluminoso y móvil. Y el polo cefálico, que está conformado principalmente por la cabeza del feto, ¿no? Dentro de la presentación vamos a tener cuatro tipos. Una presentación de vértice occipital, donde la fontanela occipital es la parte de presentación del feto. Una presentación sincital, cuando el cuello solo está parcialmente flexionado y puede presentarse la fontanela anterior. Una presentación de frente es cuando el cuello solo está parcialmente extendido, la frente puede emerger. Y una presentación de cara, que es mucho menos frecuente, donde el cuello del feto puede extenderse de repente para que el occipucio y la espalda entren en contacto y la cara esté frente a lo que es el canal del parto, ¿no? Y menciona también que aproximadamente a las 32 semanas la cavidad amniótica es grande en comparación con la masa fetal. Y el feto no está apretado por las paredes del útero. Pero con posterioridad, la proporción de volumen del líquido amniótico disminuye en relación con la masa fetal en crecimiento. Como resultado, las paredes del útero se fijan más cerca de las partes fetales y el feto orienta su polaridad para que su polo podálico más abultado y móvil o quede en el fondo más amplio, ¿no? Siguiente. Otra tendremos la presentación pelviana. Es cuando el feto se presenta de este modo. Tiene tres presentaciones. Una que va a ser la franca, la completa y la de pie, que también llama la incompleta, ¿no? Y la incidencia de la presentación pelviana disminuye con lo que es la edad gestacional y se aproxima a un 3% a término. Dentro de ellos vamos a tener, ¿no?, la presentación franca, donde podemos observar que las extremidades inferiores se flexionan a nivel de la cadera y se extienden a nivel de la rodilla. Y por lo tanto los pies se hacen cerca de la cabeza, ¿no? La otra es la presentación pélvica completa, donde esta difiere en que una o ambas rodillas se encuentran flexionadas. Y la presentación pélvica incompleta o podálica, donde podemos observar que una o ambas caderas no se flexionan y uno o ambos pies o rodillas yacen debajo de la pelvis. A manera de que un pie o una rodilla es la parte más inferior del canal del parto, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. En cuanto a la actitud fetal, bueno, esto ya lo observamos en la exposición de la doctora. Menciona que en el feto se dobla sobre sí mismo, ¿no? Hay una flexión para crear una espalda convexa y la cabeza está fuertemente flexionada, donde podemos observar que el mentón está casi en contacto con el pecho. Los muslos se flexionan sobre lo que es el abdomen y las piernas se doblan en las rodillas, ¿no? Y en toda presentación cefálica podemos observar que los brazos por lo general se encuentran en el pecho o paralelos a los lados, ¿no? Siguiente. Y en cuanto a la posición fetal,
Esto generalmente se refiere a lo que es a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal a lo que es el lado derecho o izquierdo, donde, del canal de parto, ¿no? Donde podemos observar que el occipucio, el mentón y el sacro fetal son los puntos determinantes en la presentación del vértice, tanto la cara y la pelvis respectivamente. Vamos a observar que debido a que la parte de presentación puede estar en posición izquierda o derecha, se amplían las designaciones occipital izquierda-derecha, o también mentonial izquierda-derecha, o la sacra izquierda-derecha. Y también se considera lo que es la relación de una porción dada de la parte de lo que es la presentación de la porción anterior, transversal y posterior de la pelvis materna. Y se menciona que casi el 66% de las presentaciones de vértice pertenecen a lo que es la variedad occipital izquierda y un 33% a lo que es la derecha. Vamos a presentar también una estática longitudinal en la primera imagen, la imagen A, que es una presentación de vértice, donde podemos ver una occipito anterior izquierda y en la imagen B un occipito posterior izquierda. Siguiente. Esta siguiente imagen es una estática longitudinal de presentación de vértice, donde podemos ver una occipito posterior derecha en la imagen A y en la imagen B una occipito transversa derecha. Siguiente. Una estática longitudinal en esta imagen, que es una presentación de vértice. Siguiente. Y bueno, hay una estática longitudinal donde hay una presentación de cara, ¿no? Donde hay posiciones mentonianas anterior, izquierda y derecha. Y una mentoniana posterior derecha, ¿no? Siguiente. Y bueno, en una estática longitudinal donde hay una presentación pélvica sacro posterior izquierda. Siguiente. Y bueno, mencionan que también en las presentaciones de hombro, el acromio o escápula es la porción del feto elegida arbitrariamente para la orientación con la pelvis materna, donde el acromio y la espalda del feto pueden dirigirse hacia atrás o hacia adelante y hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Otro término utilizado es la estática transversal, con la espalda hacia arriba o espalda hacia abajo, lo cual es clínicamente importante a lo que es al decidir dónde podemos hacer la incisión para lo que es el alumbramiento por cesárea. Siguiente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico y presentación de las posiciones fetales, ya lo hemos visto. Una de ellas va a ser las maniobras, que es la maniobra de Lopol, donde podemos ver la primera maniobra, o también llamada maniobra de localización del fondo uterino, donde el examinador se sitúa del lado derecho de la paciente y de frente a ella, y con un borde cubital en las dos manos deprime lo que es el abdomen, siguiendo el contorno uterino hasta delimitar el fondo del útero, ¿no? Esto le sirve ¿para qué? Para poder realizar un cálculo aproximado de lo que es el tiempo de gestación. Siguiente. Podemos ver la imagen. Siguiente. Bueno, y la segunda maniobra de Lopol, que es la maniobra de posición fetal, donde el examinador se sitúa del lado derecho del paciente y de frente de lo que es a ella. Y con ambas manos deprime lo que son ambos flancos de la madre, precisando lo que es el dorso fetal derecho o izquierdo, donde se considere que el dorso fetal debería palpar una superficie firme, ¿no? Y continua, mientras que el lado contrario de la mano se hundirá en una depresión, en una concavidad en forma de C, ¿no? Que posee el feto vivo con partes pequeñas. Siguiente imagen. Esta es la segunda maniobra. Siguiente. Bueno, y vemos la tercera maniobra de Leopold, que es la maniobra de presentación fetal, donde, bueno, el examinador también se sitúa al lado derecho de la paciente y de frente a ella, y con una mano abierta tratará de abarcar lo que es entre el pulgar y el resto de los dedos, la parte fetal que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna.
y se distinguen los polos. Por lo siguiente, el podálico es grande, anfractuoso, blando, desigual y no pelotea, mientras que el cefálico es redondeado, duro, liso y pelotea, ¿no? Siguiente imagen. Y la cuarta maniobra, que es la maniobra de Leopold, es la maniobra del grado de encajamiento de la presentación, ¿no? Donde también el examinador se sitúa del lado derecho de la paciente, pero de espaldas a ella, mirando a sus pies, con la punta de los dedos profundiza hacia la pelvis, por encima del pubis. Eh, ¿Qué pasó? Seguro llevan Bueno, productitos, se salió de repente. bueno, esas maniobras ya las hemos visto, ¿no? En Chido, Tito. la clase la idea era que vean ahora solo trabajo de parto. Eh, ¿Qué querés? ¿Tu compañero qué pasó? Ya, bueno, terminando, doctorita, lo que ya mencioné, que bueno, es un tema que ya lo mencionamos, estaba en que la cuarta maniobra, ¿no? Donde con la punta de los dedos profundiza hacia la pelvis, por encima del pubis, precisa el grado de encajamiento de lo que es la presentación, ¿no? Tenemos 4 grados, ¿no? La primera es alta y móvil, la segunda insunada o fija, la tercera encajada y la cuarta es muy encajada, ¿no? Siguiente. Vamos también al examen, vamos a tener el examen, lo que es el examen vaginal, que también ya lo tocamos. Perdón. Un ratito. Bueno, el examen vaginal es el diagnóstico de presentación fetal y la posición mediante exámenes vaginales, que no a menudo es concluyente porque la parte de presentación debe palparse a través del cuello uterino cerrado, ¿no? O un segmento uterino inferior. Siguiente. Y bueno, la ecografía y radiografía, que son técnicas que pueden ayudar a identificar la posición fetal, y especialmente en pacientes con las paredes abdominales musculares y obesas, en comparación con los exámenes dactilares, ¿no? Donde la ecografía sirve para la determinación de la posición de la cabeza del feto durante el parto y en la segunda etapa que es más precisa. Muy bien. A continuación vamos a ver los movimientos cardinales del trabajo de parto. Vamos a ver que estos movimientos van a ser necesarios para el parto y van a ser una interacción básicamente entre el feto y el canal del parto. Ahora, estos van a ser 7 básicamente, que sería el encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión. Este, Joaquín, no sé si puedes dar atrás porque se ha puesto la imagen ahí adelante. El siguiente. Creo que no está la animación. Bueno, acá estábamos hablando del primer movimiento, que es el encajamiento, ¿no? Básicamente el encajamiento va a ser la acomodación del diámetro biparietal respecto a las esquinas ciáticas, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos las estaciones de Lee y los planos de Hodge, y básicamente el encajamiento correspondería a la estación 0 de Lee, ¿no? El tercer plano de Hodge, ¿no? Entonces, básicamente va a ser un mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal, que va a ser el mayor diámetro transversal en una presentación occipital, pase a través de la entrada pélvica, ¿no? A través del estrecho superior y al estrecho medio. Entonces, este encajamiento puede ser durante las últimas semanas del embarazo o incluso hasta bien iniciado el trabajo de parto, ¿no? Ahora, esto va a ser distinto en algunas multíparas y nulíparas, ¿no? Ya que inclusive en algunas nulíparas, perdón, en algunas multíparas no va a estar encajado el feto hasta el inicio del trabajo de parto, ¿no?
Ahora, en esta imagen que vemos, vemos lo que vamos a ver en el descenso, que vamos a denominar simétrico y asimétrico, en el cual vamos a tener el sinclitismo y el asinclitismo. ¿A qué nos referimos? Básicamente acá vamos a tener que tomar como puntos de referencia lo que sería el sacro, el hueso la estructura sagital del feto y los huesos parietales del mismo, ¿no? Entonces, decimos que es sinclitismo o que es un descenso simétrico si la sutura sagital del producto, ¿no? Están equidistantes al pubis y al promontorio, como podemos ver más en la segunda imagen, ¿no? Que sería un sinclitismo normal. Mientras que va a ser un descenso asimétrico si va, en asinclitismo si tenemos que estos no van a ser equidistantes, ¿no? Es decir, la sutura sagital no va a estar equidistante al pubis y al promontorio. Entonces el feto va a mostrar, ¿no? Si nosotros hacemos un tacto, vamos a poder palpar uno de los huesos parietales con más facilidad que el otro, ¿no? Entonces va a ser un asinclitismo anterior si se palpa el hueso parietal anterior. Con hueso parietal anterior nos vamos a referir al que esté más cerca al pubis, ¿no? A la sínfisis pubiana. Y asinclitismo posterior si se palpa el hueso parietal que esté más cerca al sacro de la mano, ¿no? Siguiente. Muy bien, el descenso en las nulíparas, como bien decíamos, puede tener un inicio antes del trabajo de parto, tiene un descenso adicional hasta el inicio de la segunda etapa, mientras que en multíparas el descenso va a comenzar con el encajamiento, normalmente. Las fuerzas que van a producir el descenso, tenemos que tener en cuenta estas cuatro fuerzas que van a ser la presión del líquido amniótico, la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones y los esfuerzos de compresión de los músculos abdominales, además de la extensión y el enderezamiento del cuerpo fetal. Bueno, cuando hablamos de estos 7 movimientos cardinales, tenemos que recordar que estos se van a presenciar, si bien en forma secuencial, muchos de ellos se van a dar de forma simultánea. Pues el descenso es uno de ellos, ya que va a tener que ser constante, ¿no? A través de los demás movimientos cardinales. Siguiente. Siguiente, por favor. El tercer movimiento va a ser la flexión. Bueno, primeramente la cabeza va a encontrar resistencia por el cuello uterino, las paredes pélvicas y el suelo pélvico, y esto va a motivar la flexión, justamente. ¿Y qué nos va a permitir? Justamente exponer el diámetro suboccipitogregmático, recordemos que va a ser el diámetro más corto, entonces el diámetro de presentación se va a cortar, ¿no? Para lograrlo, el mentón del feto se tiene que acercar al tórax, y de esa manera el diámetro suboccipitogregmático va a sustituir al diámetro occipitocostal en el que estaba. Ahora, cualquier alteración en este movimiento, o el que no se produzca la flexión, va a originar lo que conocemos como deflexiones, ¿no? Que ya los hemos visto en la anterior clase. Siguiente. Después de la flexión, vamos a pasar a un movimiento de rotación interna, ¿no? Donde básicamente el feto va a girar para estar en posición occipitopúbica, ¿no? Eh, Acá vamos a ver, ¿no? Que el occipucio se va a alejar de manera gradual del eje transversal, generalmente en dirección hacia la sínfisis del pubis y con menor frecuencia en dirección posterior, ¿no? En 2/3 de los partos, esta rotación se va a completar antes de que el producto llegue al suelo pélvico, ¿no? Entonces, recordemos que aquí había esto está muy relacionado, ¿no? Con ah, esto está muy relacionado con las variedades de posición que habíamos visto. Entonces, las posiciones iniciales, la más frecuente va a ser la occipito ilíaca izquierda anterior, recordemos, pero va a haber otras que van a ser distóxicas o más dificultosas para el parto, que van a ser la occipito ilíaca izquierda posterior y la occipito ilíaca izquierda transversa, ¿no? Siguiente.
Después vamos a tener un movimiento de extensión, ¿no? Donde la cabeza, al presionar el piso pélvico, va a encontrar resistencia. Y también la sínfisis, ¿no? Va a actuar como un pivot más anteriormente. Y esto va a motivar la extensión de la cabeza. Entonces, la extensión de la cabeza va a poner la base del occipucio en contacto directo con el margen inferior de la sínfisis del pubis. Va a haber una extensión progresiva del perineo y la abertura vaginal, ¿no? De los tejidos blandos. Entonces, el occipucio va a salir primero, después el bregma, la frente, la nariz, la boca y el mentón, ¿no? En este orden sucesivo, sobre el borde anterior del perineo, y esto finalmente va a hacer que la cabeza emerja completamente, ¿no? Entonces, cuando una vez que emerge la cabeza, el mentón vamos a notar que va a quedar en una posición sobre el ano materno, ¿no? Que esto sería lo normal. Siguiente. Después de que se ha expulsado la cabeza, justamente el siguiente diámetro considerable que va a tener que salir, justamente va a ser el diámetro biacromial, es decir, ambos hombros del feto. Entonces, primero tiene que salir el hombro anterior, el que va a estar en contacto con la sínfisis del pubis, y después el hombro posterior. Para ello se va a hacer la rotación externa, donde la cabeza va a sufrir una restitución a la posición oblicua, y esta va a estar seguida por la rotación externa completa de todo el cuerpo para alcanzar nuevamente una posición transversal. Entonces esto se va a relacionar con el diámetro biacromial, con el diámetro anteroposterior de la salida pélvica. Entonces esta rotación externa nos va a ayudar justamente al siguiente movimiento. Por favor, pasa la diapositiva. Que sería la expulsión, donde el hombro anterior va a aparecer bajo la sínfisis del pubis y el perineo se va a dilatar por el hombro posterior. Entonces, después de la salida de los hombros, el resto del cuerpo ya va a salir fácilmente, ¿no? Entre la salida de la cabeza y los hombros se dice que no debe pasar más de un minuto, ¿no? Y cuando el hombro anterior esté fuertemente encajado debajo de la sínfisis, va a ocurrir la distosia de hombro, ¿no? Lo cual motivaría un alargamiento de este periodo que hemos mencionado, ¿no? Siguiente. Bueno, en esta animación podemos recapitular los 7 movimientos. Como vemos, van a ser secuenciales, pero va a haber una superposición temporal, ¿no? Entonces acá vemos el encajamiento primero, que vemos que puede estar ocurriendo simultáneamente con la flexión. El encajamiento cuando el diámetro biparietal llegue a las espinas ciáticas, recordemos. Acá vamos a tener el descenso, que puede ser simétrico o asimétrico, como hemos visto con los grados de sinclitismo, ¿no? Entonces acá ya está ocurriendo la rotación interna, la extensión simultáneamente. Acá está ocurriendo la extensión, justamente para que pueda salir toda la cabeza. Al encontrarse, ¿no? con el fondo pélvico, se ha originado la extensión, después ayudamos con la rotación externa o restitución, que también se le llama, donde acomodamos el diámetro biacromial. Entonces aquí van a empezar el periodo expulsivo con la salida de los hombros anterior y posterior, y después de esto ya va a ser más fácil la salida de todo el cuerpo, ¿no? En la que recordemos que entre la salida de la cabeza y los hombros no debe pasar más de un minuto. Y bien, esos serían los 7 movimientos cardinales, ¿no? Del trabajo de parto. Siguiente. Bueno, respecto a los periodos de trabajo del parto, vamos a tener que son 3 periodos, ¿no? El primer periodo, que es la dilatación, el cual se va a dar contracciones uterinas que van a ser capaces de producir cambios cervicales, ¿no? Este periodo culmina cuando el cuello está totalmente dilatado, ¿no? Y tenemos dos subfases, que es la latente, en la cual la dilatación cervical va a ser menor a 4 centímetros, y la subfase activa, en la cual la dilatación cervical va a ser mayor o igual a 4 centímetros, ¿no? El segundo periodo, que es el expulsivo, se va a iniciar con la dilatación completa del cuello y va a terminar con el parto del feto, ¿no? Y el tercer periodo, que es el alumbramiento, el cual va a iniciar después del parto del feto y va a terminar con el alumbramiento de las placentas y de las membranas fetales. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el primer periodo, ¿no? El primer, que es de la dilatación.
en el cual, como les mencionaba, se va a iniciar es el inicio del trabajo del parto, ¿no? Hasta la dilatación completa, es decir, cuando el cervix se va a abrir hasta 10 centímetros, ¿no? Entonces lo vamos a detectar esto con el tacto vaginal. La duración de este periodo en primíparas va a ser de 10 a 12 horas, en multíparas de 5 a 6 horas, ¿no? Y las características de las contracciones se va a presentar con una frecuencia de 2 a 3, con una duración de 40 a 60 segundos y con una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? En cuanto a la fisiología, bueno, luego de que se contraen las fibras musculares del útero, se van a retraer, ¿no? Entonces, esto va a provocar el borramiento, ¿no? Les explicaba, ¿no? Mi compañero que va a ser la reducción de la longitud del canal cervical por efectos de las contracciones y las modificaciones bioquímicas que se va a dar en el cervix, ¿no? Al final del embarazo, ¿no? Entonces, vamos a ver que el cervix se va a disminuir de longitud y se va a adelgazar, ¿no? Desde una longitud de 3 a 4 centímetros y se va a tornar fino como un papel, ¿no? Y de este modo el orificio cervical externo se va a confundir con el interno, ¿no? Entonces vamos a ver que en las primíparas el borramiento se va a preceder a la dilatación, ¿no? Y en las multíparas el borramiento va a ocurrir simultáneamente con la dilatación, ¿no? En cuanto a la dilatación cervical, este se va a producir por la atracción que va a ejercer las fibras del cuerpo uterino con la disposición espiral, ¿no? Y también por la presión hidrostática de las bolsas de agua, ¿no? Y la formación de las bolsas de agua, esto se va a formar por la presión que va a ejercer el líquido amniótico contra las membranas coriónicas y amnióticas, ¿no? Que van a quedar descubiertas al iniciar de la dilatación. Entonces, la bolsa ayuda a la dilatación, ¿no? Va a producir un efecto mecánico y además va a proteger a la cavidad ovular contra el ascenso de gérmenes, ¿no? Y al feto contra la excesiva compresión. Entonces vamos a observar que en las primíparas el orificio externo va a ofrecer más resistencia a la dilatación, ¿no? Y es el último en abrirse. En cambio, en las multíparas el orificio externo no ofrece resistencia, ¿no? Entonces, por lo cual los orificios interno y externo se van a dilatar juntos, ¿no? Simultáneamente. Siguiente, por favor. En cuanto a las fases del periodo. Mirsi, por favor. Ya son las 5 de la tarde. Ahí nos quedamos. En la siguiente clase, por favor, lo terminas. Está bien, doctora, gracias. Gracias, más bien. Bien, jóvenes, ha habido temas que hemos repetido. Lo ideal hubiera sido que hablen más de trabajo de parto. Bueno, acá esta parte es importante, Gypsy. Entonces, a la siguiente clase lo vamos a continuar. El video también ha estado muy bien, solo que nos falta hablar un poco de las contracciones, el tipo de contracciones, cómo son las contracciones de Braxton y Hicks, cómo empiezan, de dónde empiezan, ¿no? Para que hayamos, o sea, dentro de fisiología, ¿no? Del trabajo de parto, hubiera sido ideal que hagamos eso, o sea, cómo son esas contracciones, en qué consisten. No sé si de repente después de esto lo vayan a presentar, pero sería ideal que lo pongan, ¿no? Cuáles son las características de las contracciones, ¿no? Cuándo vamos a saber que es una taquisistolia, una bradisistolia, si esas contracciones bueno, acá ya su compañera lo va, seguramente después, de acuerdo a las etapas, lo va a hacer, imagino que la hojita del trabajo de parto, ¿no? O sea, cómo vamos a terminar llenando. Bueno, eso ya lo vamos a ver después conmigo más, pero a ver si se enfoca un poco más en eso, por favor, al grupo. Bien, entonces nos vemos el día lunes en nuestra siguiente clase. Bien, jóvenes, hasta el día lunes, entonces. Gracias, doctora.